aquí juntos y en armonía a través de esta. Espero que ahora se esté escuchando. ¿Me escuchan? Espero que sí. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios que estamos nuevamente a través de esta plataforma Zoom, como le estaba comentando, que tengo un problema aquí que se sigue presentando en la pantalla on mute, pero espero que me estén escuchando, amados hermanos. Así que para ir al mensaje, Dios les bendiga a todos. Quisiera compartir un tema que el Señor nos ayude a todos a poder asimilarlo. El tema es un llamado a ser justos. Un llamado a ser justos. Proverbios 21:21, que es el texto base de este mensaje, dice así: para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dios añada bendición a su poderosa palabra. Yo no sé usted, amada iglesia, pero mi percepción acerca del mundo en que vivimos es que la justicia ha pasado a ser una acción olvidada por muchos sectores de nuestra sociedad. Hoy en día, según lo que yo he podido visualizar y observar, hasta se burlan de este término o elemento muy importante y hasta responsable del orden social, familiar, entre otros componentes de la vida. Bíblicamente, amado hermano, podemos ver cómo Dios ha revelado su justicia a través de su juicio exhaustivo o su juicio justo hacia la humanidad, el cual le indica al hombre la acción de Dios como respuesta. Ese juicio exhaustivo, ese juicio justo, le indica al hombre como respuesta a su dureza de corazón. En otras palabras, es la acción de Dios hacia la dureza del corazón del hombre. Pero también, amado hermano, su justicia abarca la eliminación del pecado del ser humano. Por eso la palabra establece que el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Para todo aquel que en arrepentimiento, amado hermano, responda al llamado de Dios de creerle a Él y por consiguiente vivir para Él por medio de la fe en su poderosa y santa palabra. Es bien importante, amado hermano, comprender cómo la justicia de Dios se materializó o se concretó aquí en la tierra donde usted y yo vivimos. Y esa justicia, obviamente, fue a favor de su creación. La justicia de Dios se realizó cuando su unigénito Hijo, Jesucristo, asumió la naturaleza de hombre y por consiguiente tomó parte de la raza humana. Aunque sin pecado alguno, amado hermano, pero sí tomando en aquella ensangrentada cruz el lugar que le correspondía al hombre, o sea, a usted y a mí, y a causa del pecado del hombre, Jesucristo fue hecho pecado, pero a su vez glorificó al Padre al llevar en sí mismo el pecado o el juicio del pecado hacia la humanidad. Veamos entonces cómo lo expresa lo que les he estado compartiendo el apóstol Pablo a través de Romanos 3:21 y vamos a leer hasta el verso número 26. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada o anunciada, pero la palabra dice testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se fue el verso 23, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea que hubo una acción de Dios en donde Dios no le paga al hombre conforme a su pecado, sino que lo liberta de ese pecado a través de Cristo, porque dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Y esto es bien interesante, amada iglesia, que nosotros lo podamos internalizar. Él dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Ve cuando alguien actúa en paciencia hacia otra persona, nosotros los padres muchas veces cuando estábamos criando a nuestros hijos en etapas primarias, cuando eran niños, adolescentes, muchas veces cometían muchos errores. Y cuando nosotros le mostrábamos paciencia, le estábamos mostrando amor, lo estábamos amando. Entonces la palabra dice, habiendo pasado por alto en su paciencia, que es un gran gesto de amor de Dios por nosotros, los pecados pasados, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es una porción, amado hermano, de la Escritura que todo cristiano debería meditar en ella grandemente. Porque aquí hay unas verdades que cambian la vida y el corazón del cristiano. Dice, a través de esta escritura, amado hermano, y con mucho respeto puedo mencionar que el apóstol Pablo está mostrando la mayor necesidad de este mundo. Ve, muchas veces la gente habla en su ignorancia de las grandes necesidades que tienen, pero se olvidan de cuál es la mayor necesidad que en verdad ellos tienen. Así que el apóstol Pablo está mostrando la mayor necesidad de este mundo, pero también está mostrando el único y suficiente remedio para esa necesidad, el cual es Jesucristo. Pero aquel que había también sido anunciado y testificado por la ley y por los profetas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora bien, les pregunto, amada iglesia, y puede que usted conozca esta respuesta. ¿Cómo afectó el pecado de Adán al ser humano? ¿Cómo afectó el pecado de Adán al ser humano post-Adán? Y esta respuesta podríamos citar, amado hermano, un sinnúmero de factores. Podríamos estar añadiendo y añadiendo factores que pudieran ser identificados con el efecto del pecado a toda la humanidad. Y no solamente que afectaron en ese momento, sino que todavía hoy en día continúan afectando la vida del hombre por causa de ese pecado. Pero lo más trágico, amado hermano, que yo no sé si se presta atención,
lo más trágico que afectó a la raza humana fue su muerte espiritual, la separación de su creador, la separación de Dios por causa del pecado. Eso fue lo más trágico que ocurrió en ese momento donde Adán pecó contra Dios. Uno de los momentos de la vida de Jesús que a mí en lo personal me ha llamado más la atención fue ese momento de la crucifixión, amado hermano, donde Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo he meditado mucho sobre ese momento en donde Jesucristo estaba clamando al Padre con mucho dolor. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y pienso, porque yo lo viví, y pienso en esa vida que hoy se encuentra sin Dios, que vive también esa agonía, que vive también ese dolor y no sabe cómo identificarlo por su ignorancia espiritual. Pero vive ese dolor que experimentó Jesús cuando el pecado de la humanidad fue sobre él. Hubo una momentánea separación que Jesús la sintió, y pienso que la debe sentir todo ser humano que se ha separado de Dios por causa del pecado. El dolor que experimenta, la sensación esa aflictiva que causa la separación del hombre de su creador. Por eso digo, o pienso y transmito, que lo más trágico que pudo haber experimentado el hombre en ese momento fue haberse separado de Dios. Fue su muerte espiritual que vino como consecuencia del pecado. El hombre que vive ignorante de esta verdad, usted puede observar, amado hermano, que vive una vida vacilante, actuando como si su cuerpo, sus habilidades y hasta sus recursos fueran eternos. No hay una conciencia que los ayude a ver un poco más allá, dándose la dulce vida. Pero esa dulce vida sin Dios, lamentablemente, tiene un final amargo, descuidando lo más valioso para ellos, que es Dios y su justicia. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos refiriéndonos a Jesucristo. Esta generación, amado hermano, vive ignorando a Dios y hasta mofándose de la fe cristiana, siendo indiferentes al mensaje del evangelio. Y muchas veces, amado hermano, y digo esto con lamento, se debe al mal testimonio que la iglesia, y no en general, se ha dado o ha transmitido. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La palabra reino implica dominio. Es por eso que la misma palabra de Dios dice que Cristo vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Había un dominio sobre el hombre, el cual mantenía al ser humano atado o comprometido con un estilo de vida pecaminoso. Pero Cristo vino a romper ese dominio, ese control. Esta es la justicia de Dios, que tiene que seguir siendo proclamada, amado hermano.
que tiene que seguir siendo anunciada para iluminar el entendimiento de aquellos que aún viven esclavizados por medio del poder del enemigo, que obviamente el hombre le ha dado. La justicia de Dios, o sea, Jesucristo, tiene que seguir siendo proclamada hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y de esta manera, amado hermano, aquel creyente que responda al llamado estará practicando la justicia divina. Aquel creyente que responda al llamado de proclamar la justicia de Dios, o sea, Jesucristo a favor de los hombres. Pero la justicia de Dios, amado hermano, se extiende a toda la humanidad y tiene el poder de rescatar al ser humano de ese imperio de la muerte. Es por eso que gran parte, que la parte B de Romanos 5:21 dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que la gracia reine, está hablando el texto, que la gracia sea mayor que el imperio que ha mantenido al hombre atado y comprometido con el pecado y por consiguiente a la muerte. La justicia de Dios tiene que seguir siendo proclamada, amado hermano, para que las vidas, el inconverso, el hombre que vive angustiado por su vida pecaminosa, pueda entonces hallar en Jesucristo la vida eterna, nuestro Señor y Salvador. Recuerdo, amado hermano, en una ocasión que mi abuela materna, la mamá de mi mamá, me mencionó en un momento dado que ella no podía dormir. Y en ese momento que ella me hace esa expresión, ella estaba en unas condiciones de salud un poco deterioradas, amado hermano. Y yo le pregunté, abuela, ¿por qué tú no puedes dormir? Ella me respondió, es que le tengo miedo a la muerte. Me dijo, no puedo dormir porque le tengo miedo a la muerte. Y yo pienso que por alguna razón Dios la inquietó a que reconociera que debía, o mejor dicho, tenía que ocuparse de su salvación. Había en ella una incertidumbre acerca de qué pasará cuando llegue la hora de morir, que la tenía perturbada y hasta el sueño le había quitado. Y recuerdo que en ese momento le dije a mi abuela, abuela, Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Y si tú le entregas a Él tu vida en fe, el morir, dice la palabra de Dios, que el morir en Cristo es ganancia. Y luego le pregunté, ¿tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo? Y ella respondió que sí. Y me recuerdo en ese momento, ambos elevamos una oración al cielo para que ella le entregara su vida al Señor Jesucristo y si Él fuera su único Salvador. Tiempo después, amado hermano, mi abuela falleció. No tengo duda que mi abuelita se encuentra descansando en este momento ante la presencia de nuestro amado Señor y Salvador. Se encuentra ante la presencia del único y verdadero Dios. Les cuento esto, porque esta es la gracia, amado hermano, que reina por la justicia, que es por medio de la fe en Jesucristo que el hombre puede alcanzar salvación y vida eterna y reconciliarse con su Creador. Hay un favor, amado hermano, no merecido de parte de Dios a los hombres que Él creó a su imagen y semejanza.
pero que por causa del engaño del pecado se han desviado de su propósito de adorar al único y verdadero Dios en espíritu y en verdad. Viviendo obviamente, podemos entonces adorar a Dios en espíritu y en verdad, viviendo una vida piadosa y en santidad por medio de la fe en su poderosa palabra. Y esa gracia de la cual nos habla el apóstol Pablo reina, y esa gracia permanece, y esa gracia, por causa de que Cristo vino a proclamar la verdad a los hombres y que los hombres fueran libres del vil engaño del pecado, en la que la iglesia debe compartir y manteniéndose, compartiéndolo en el mundo que a usted, a mí, nos rodea. Que conozcan, amado hermano, que Cristo les ama. Y muchas veces decimos, Cristo te ama. Pero yo entiendo que aquel que escucha, Cristo me ama, debe de entender cómo y hasta dónde el amor de Cristo llegó para poderlo salvar del pecado. Yo entiendo que Cristo te ama, se debe de explicar. La manifestación del amor de Dios se ve manifestado en que aún habiendo yo pecado contra Él y habiendo hecho cosas terribles en esta tierra, si vienes arrepentido ante Él, encontrarás perdón a tu pecado. De esa manera, amado hermano, el amor de Dios se debe compartir. Que no importa el pecado que el hombre haya cometido, hay una gracia sostenible, hay una gracia que todavía permanece para aquellos que vienen a Él arrepentidos. Esa es la gracia que reina, pero esa es la gracia que usted y yo debemos compartir con el perdido. Aunque la persona esté en medio o al borde de la misma muerte, si se arrepiente de sus pecados, pueden pasar, como dice la palabra de Dios, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿No cree usted, amado hermano, que esa es una gran noticia? Compártala. La justicia de Dios, que es Cristo, vino para que cada ser humano tuviera la oportunidad de conocer, escuche bien, de conocer el engaño en el que vive sin Dios. ¿Cómo usted cree que el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres si no es a través del engaño? Es por eso que se debe proclamar la justicia divina de Dios a Jesucristo. Entienda, amado hermano, no hay manera posible fuera de Dios que el hombre pueda descubrir tan vil engaño del pecado. No puede entender cuánto este engaño le ha robado, cuánto lo ha humillado, cuánto le ha oprimido y hasta abusado de él. Es por eso, amado hermano, la urgencia de compartir la verdad del evangelio a cada persona inconversa y hasta dónde ese engaño lo conducirá eternamente. Eso es importante, amado hermano, que usted y yo lo compartamos con aquellos que aún no conocen al Señor. Que compartamos cómo ese engaño le ha afectado su vida y aún la de la familia. Pero también a dónde conduce ese engaño al hombre si no se arrepiente. Y que conozca, amado hermano, que Jesucristo es la única alternativa verdadera que tiene delante de Él para vida eterna. Recuerde el testimonio que le compartí de mi amada abuela. En el momento culminante de su vida, el temor de la muerte le sobrevino. Pero ahí, en ese preciso momento, se levantó la luz del evangelio que alumbró su entendimiento para gloria y honra de nuestro Señor, pero también para producir arrepentimiento en ella y que hoy ella esté delante del Señor.
¿Cuántas personas no hay así allá afuera? Que usted no sabe si mañana le llegará su día. Pero ahí tiene que haber una luz del evangelio. Ahí tiene que haber un hombre, una mujer de Dios apasionada por el Señor que pueda entonces ministrarle la justicia divina de Dios. Y ese es el llamado a la justicia, a ser justos. No es justo, amado hermano, que usted y yo estemos disfrutando de todos los beneficios que trajo a nuestras vidas y hasta nuestras familias Dios a través de su amado Hijo Jesucristo, pero que otros, su vecino, su primo, su mamá, su abuela, su tío, su tía, su compañero de trabajo, continúen sufriendo los estragos del pecado. Esa indiferencia no es característica de un cristiano genuino. Un verdadero creyente vive apasionado por Cristo y por su obra aquí en la tierra. No pierde su tiempo en lo que no merece perderlo, sino que lo aprovecha para servirle a Dios. Eso hace un cristiano genuino. ¿En cuántas ocasiones usted y yo hemos demandado ayuda de alguien más? Hay personas que dicen, yo no comprometo a nadie, yo no le pido ayuda a nadie, yo trato de resolver mis problemas yo. Está bien, pero puede que en algún momento hayas solicitado ayuda a alguien más. Ahora bien, esa ayuda ha llegado. Al menos una vez alguien a quien usted le ha solicitado ayuda lo ha ayudado. Si su respuesta es sí, usted y yo tenemos un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Ayudar a otros. Si usted en algún momento ha sido ayudado, Dios le pone delante un llamado, ayuda a otros. Así como tú también has recibido ayuda, ayuda a otros. El texto de Proverbios 21:21 dice, comienza diciendo, el que sigue la justicia y la misericordia. Y el apóstol Pablo, al igual que millares de hermanos alrededor del mundo, son un fiel ejemplo de lo que dice el proverbista. Miren lo que dice Filipenses 3, capítulo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y el libro de Hechos nos ayuda a entender lo que el apóstol Pablo cita en el libro de Hechos nos ayuda a entender lo que Pablo cita en Filipenses 3, capítulo 12. Miren lo que dice Hechos 9, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Usted fue asido, usted fue tomado por Dios para que proclamara su nombre al mundo que le rodea. Eso es lo que Pablo está citando. Yo fui asido, yo fui tomado por Dios como instrumento. Y el texto dice en Hechos 9:15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese mismo llamado lo tiene también usted. Usted también fue tomado por Dios para que proclamara su nombre al mundo que lo rodea. Así como le fue proclamado a usted en algún momento de su vida el evangelio. Ahora le toca a usted compartirlo con otros. Esto, amado hermano, es seguir la justicia y la misericordia. Si lo ignoramos,
Si usted y yo ignoramos nuestro llamado, a quien en verdad estamos ignorando es a Dios. Y eso no es liviano. Quien estamos ignorando a Dios, quien fue que nos está llamando a ser justos y misericordiosos. Y no podemos decir, citó en algún momento una persona, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. Para terminar, ¿en cuántas ocasiones nos hemos encontrado diciendo cosas que no hacemos? ¿En cuántas ocasiones usted y yo nos hemos encontrado diciendo cosas que no hacemos, pero que a su vez demandamos de otros? No las hacemos, pero las demandamos de otros. Si nos hemos encontrado haciendo eso, es necesario que evaluemos bien cómo nos estamos conduciendo. El tiempo, amado hermano, cursa a una velocidad nunca antes vista. Y si no somos prudentes, continuaremos viviendo una vida que no corresponde a nuestro llamado en Cristo. Antes de demandar o reclamar de otro, primero evaluemos lo que estamos demandando o requiriendo de otros, amado hermano. Porque puede que lo que estemos demandando yo mismo no lo esté cumpliendo. Y se siente muy bien pedir lo que no estoy haciendo. Se siente muy bien demandar lo que yo no estoy haciendo, pero delante de nuestro Dios es una injusticia. Jesucristo le señaló a los religiosos de su tiempo que ponían cargas sobre otros que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Estas acciones, amado hermano, se apartan totalmente de la justicia divina. ¿Y por qué esto es importante? Por el solo hecho de que nuestro Padre Celestial nos llama, nos indica a seguir la justicia. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Como hemos mencionado anteriormente durante este mensaje, no hay mejor modelo de justicia que Jesucristo. Lo que Él nos demanda, escuche bien, lo que Él nos demanda es porque primero lo hizo Jesucristo. Todo lo que la Biblia le solicita al creyente como estilo de vida en Jesucristo está cumplido. Es por eso que el texto citado de Primera de Timoteo 6 dice: sigue la justicia, sigue a Jesucristo. Cristo es la justicia encarnada. Y termino diciendo, no hay forma de ser justo si no dejamos de ser injustos. No hay forma de ser justos si no dejamos de ser injustos. Job 17:9 dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Dios añada bendición a su palabra, amado hermano. Espero que haya sido edificado por este mensaje. Oremos juntos. Padre Celestial, hemos escuchado tu santa y poderosa palabra. Permite, oh Dios, que por tu Espíritu Santo, esta palabra que ha sido citada, que ha sido expuesta para la gloria de tu nombre, pueda rendir fruto en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Por Cristo Jesús te lo pido, amado Dios y Padre Celestial, dándote gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amado hermano.